Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un tema que estoy seguro que les va a interesar, uno que ha estado en boca de todos, especialmente entre los fans de las series turcas y por supuesto, entre los que aman el chisme, digo, la información. Vamos a hablar sobre el guapísimo Kerem Bürsin y, bueno, el supuesto miedo al amor, que se le atribuye tras su relación con la bellísima Hande Erçel. Sí, ya sé, el título es un poco dramático, miedo al amor, suena fuerte, pero vamos a analizarlo a fondo, ¿vale? Vamos a desmenuzar qué hay de cierto en los rumores, qué dicen los medios, qué intuimos nosotros, los fans, y sobre todo, a ver si realmente podemos entender un poquito más a Kerem, el hombre, más allá del personaje de Eda y Serkan que nos robó el corazón a muchos. Antes de que empecemos, y esto es importante, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí les prometo que vamos a estar siempre al día con las noticias del mundo de las series turcas, los chismes, digo, la información, y muchas sorpresas más. Así que suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Bien, ahora sí, vamos al tema principal, Kerem Bürsin y su supuesto miedo al amor. Empecemos por el principio. Todos conocemos a Kerem, un actor talentosísimo, guapo a rabiar, con un carisma que enamora y, por supuesto, un profesional como la copa de un pino. Saltó a la fama internacional gracias a Love is in the Air o Sen Kalkam, donde interpretó a Serkan Bolat, y nos regaló una de las historias de amor más bonitas y emocionantes que hayamos visto en la televisión. Y fue precisamente en ese set donde conoció a Hande Erçel, su coprotagonista, y donde el amor traspasó la pantalla. Su relación, que fue oficializada en 2021, fue un boom. Los fans enloquecieron. ¿Cómo no hacerlo? Ver a Serkan y Eda, a Kerem y Hande juntos en la vida real, era como un sueño hecho realidad. Eran una pareja perfecta, siempre sonrientes, cómplices, derrochando amor en cada foto y vídeo que compartían en redes sociales. Parecían inseparables el uno para el otro. Todo era idílico. Pero como suele pasar, la realidad a veces es un poco más compleja que los cuentos de hadas. En enero de 2023, después de 1 año y medio de relación, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia fue un mazazo para los fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Empezaron los rumores, las especulaciones, las teorías, y ahí es donde entra en juego el tema del miedo al amor que el título sugiere. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a publicar diferentes versiones. Algunas fuentes apuntaban a diferencias irreconciliables, otras a problemas de agenda, y otras, y aquí es donde la cosa se pone interesante, a un supuesto miedo al compromiso por parte de Kerem. Se decía que él, a pesar de querer mucho a Hande, no estaba listo para dar el siguiente paso, para formalizar la relación, para, digamos, casarse. Es importante aclarar que todo esto son rumores, especulaciones, y que ni Kerem ni Hande han confirmado o desmentido estas afirmaciones. Pero es lógico que tras una separación, la gente se haga preguntas, y que los medios intenten rellenar el vacío con información. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Kerem Bürsin le tiene miedo al amor? Para responder a esta pregunta, creo que tenemos que analizar varios factores en profundidad. **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  asterisco. En primer lugar, adentrémonos en la personalidad de Kerem Bürsin. Como mencioné, es una persona muy reservada en lo que respecta a su vida privada. No es el tipo de celebridad que comparte cada detalle de su día a día en las redes sociales. No lo vemos constantemente publicando fotos con amigos, familiares o detalles de sus relaciones. Prefiere mantener su vida personal, precisamente personal. Esta discreción, aunque respetable y comprensible, a menudo alimenta la curiosidad y, en consecuencia, los rumores y las especulaciones. Al no dar explicaciones claras, la gente tiende a llenar los vacíos con sus propias interpretaciones. En el mundo del espectáculo, y más aún en el caso de las estrellas internacionales, la falta de información directa puede ser un caldo de cultivo para el chismorreo y las teorías sin fundamento. Kerem, como profesional, ha demostrado ser impecable. Se enfoca en su trabajo, en la calidad de sus interpretaciones y en la proyección de su imagen pública como actor. Esto no significa que sea distante o inaccesible, sino que simplemente prioriza su privacidad. No es que le tenga miedo a la exposición, sino que elige cuidadosamente qué aspectos de su vida comparte con el público.
Además, es importante recordar que las celebridades son seres humanos con derecho a su intimidad. La constante presión de los medios y la expectativa de los fans pueden ser abrumadoras. El hecho de que Kerem proteja su vida privada no es necesariamente un signo de temor al compromiso o al amor, sino una forma de preservar su bienestar emocional y su autonomía. *2. El historial amoroso, un patrón de relaciones, ***. En segundo lugar, es crucial analizar el historial amoroso de Kerem. Antes de su relación con Hande, Kerem tuvo otras relaciones, algunas más largas y otras más cortas. Si bien no se conoce en detalle la duración de cada una de ellas, la información pública sugiere que no ha sido un hombre proclive a matrimonios o a compromisos a largo plazo. Es cierto que al observar su historial, podría parecer que existe una tendencia a no formalizar sus relaciones a través del matrimonio. Sin embargo, esto no es una prueba definitiva de miedo al amor. Hay muchas razones por las que una persona puede decidir no casarse. Puede que simplemente no haya encontrado a la persona adecuada con la que quiera compartir el resto de su vida. O puede que no considere el matrimonio como un requisito indispensable para ser feliz o para construir una relación sólida. En la sociedad actual, las concepciones sobre el amor y el compromiso son muy diversas. Ya no existe una única fórmula para la felicidad. Hay quienes priorizan la libertad individual, quienes prefieren relaciones menos estructuradas, o quienes simplemente no desean casarse por diferentes motivos, ya sean personales, culturales o religiosos. Es fundamental evitar caer en la trampa de juzgar las decisiones de los demás basándonos en nuestros propios valores y expectativas. Lo que funciona para una persona, no necesariamente funciona para otra. Y el hecho de que Kerem no se haya casado hasta ahora no implica que tenga un problema con el amor o con el compromiso en sí mismo. Podría simplemente estar buscando algo diferente, o simplemente no haber encontrado el momento oportuno. *3. La presión mediática, el ojo público y el escenario constante ***. En tercer lugar, debemos considerar la enorme presión mediática a la que estuvo sometida su relación con Hande Erçel. Como ya mencionamos, su romance, que nació en el set de Love is in the Air, fue un fenómeno. La serie, un éxito internacional, catapultó a ambos actores a la fama mundial. Y la conexión que se veía en pantalla entre Serkan y Eda, se materializó en la vida real entre Kerem y Hande. Esto generó una expectativa enorme por parte de los fans y de los medios de comunicación. Cada foto, cada declaración, cada rumor, era amplificado y analizado al milímetro. La pareja era constantemente objeto de atención, las revistas del corazón, los programas de televisión, las redes sociales, todos estaban pendientes de ellos. Esta exposición constante, esta falta de privacidad, puede ser muy desgastante para cualquier relación. La presión de ser una pareja perfecta, de mantener una imagen pública impecable, puede generar estrés y tensiones. Es posible que en medio de esa vorágine, Kerem sintiera la necesidad de protegerse y de preservar su intimidad. Además, es importante tener en cuenta que la industria del entretenimiento puede ser implacable. Los contratos, las agendas de trabajo, las giras promocionales, pueden dificultar el establecimiento de una relación sólida y duradera. La distancia, la falta de tiempo y la constante exposición al ojo público pueden ser factores que contribuyan a la fragilidad de una relación. *4. El final de las relaciones, una realidad compleja ***. Finalmente, y quizás lo más importante, es recordar que las relaciones sentimentales, por más idílicas que parezcan, a veces llegan a su fin. No siempre hay una causa dramática o un villano en la historia. En ocasiones, simplemente las personas evolucionan de manera diferente, tienen intereses distintos, o sus caminos se separan. No es necesario que exista un miedo al amor para que una relación termine. A veces las circunstancias de la vida, la incompatibilidad de caracteres, o simplemente el desgaste natural, pueden llevar a la ruptura. Es algo totalmente válido y humano. En el caso de Kerem y Hande es posible que después de un tiempo, se dieran cuenta de que no compartían las mismas expectativas o que sus proyectos de vida no encajaban. O tal vez simplemente la chispa del amor se apagó. Es fundamental respetar la privacidad de ambas partes y evitar caer en especulaciones sin fundamento. El hecho de que una relación termine no significa que haya habido miedo al amor, sino que simplemente las cosas no funcionaron. ***. Conclusión. ¿Qué podemos concluir? ***.
Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el supuesto miedo al amor de Kerem Bürsin? Sinceramente, como dije antes, no lo sé. Nadie, a menos que él mismo lo confiese, puede saber a ciencia cierta qué siente o qué piensa Kerem. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que es un hombre que valora su privacidad, que ha tenido relaciones sentimentales, y que hasta el momento no ha encontrado a la persona con la que desea casarse y formar una familia. Pero esto no implica necesariamente un miedo al amor. Quizás simplemente no ha encontrado a la persona adecuada. Quizás el matrimonio y la familia no son sus prioridades en este momento de su vida. O tal vez simplemente prefiere mantener su vida personal alejada del ojo público. Cualquiera que sea la razón, es una decisión personal que debemos respetar. Lo que sí sabemos, y es lo que realmente importa, es que Kerem es un hombre que respeta a las mujeres, que ha hablado maravillas de Hande después de la ruptura, y que sigue siendo un actor talentoso y profesional que se entrega a su trabajo. En definitiva, el tema del miedo al amor en Kerem Bürsin sigue siendo, a día de hoy, una especulación. Los rumores siempre estarán ahí, pero la verdad, solo la conoce él. Lo importante es que lo respetemos, que sigamos disfrutando de su trabajo, y que le deseemos lo mejor en su vida, sea en el ámbito amoroso o en cualquier otro aspecto. *** Reflexiones finales y preguntas para la comunidad ***. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado y que les haya servido para reflexionar un poquito sobre este tema que tanto interés suscita. Como ven, la vida de las celebridades y en particular, las relaciones amorosas, son siempre un tema complejo y que genera mucho debate. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y me emociona saber que son parte de esta comunidad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Kerem Bürsin le tiene miedo al amor? ¿O creen que hay otras razones detrás de su ruptura con Hande? ¿Creen que la presión mediática influyó en su relación? ¿O tal vez simplemente no eran el uno para el otro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Los estaré leyendo con mucho gusto. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y en sus redes sociales para que más gente pueda conocer esta información. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho porque, como les dije al principio, vienen muchas más sorpresas. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.